La Iglesia Católica es la catatumba del diablo y la guarida de todos los demonios, lo dice la Biblia. Y otra cosa que le quería decir, querido amigo y hermano, que no hay peor ciego que el que no quiera ver. La Biblia es la que tiene la razón. Apocalipsis capítulo 18. Usted, Vladimir, yo dije que era ex pastor, pero él sigue siendo pastor. Bienvenido. Toda la gloria y la honra sea para el Señor. Como le decía aquí al joven Montalvo, con mucho respeto, de que yo no llamaría esto debate ni de pronto contenido. Yo llamaría esto más bien una palabra enviada por parte de Dios. En cuanto al ministerio, ejercer el ministerio, no estoy ejerciendo el ministerio en el momento, pero es como comparar a alguien que sea un albañil o un ingeniero que no esté ejerciendo su cargo, pero nunca deja de serlo. Sigue siendo ingeniero. Sí. Dios por su misericordia me hizo ser la persona que soy hoy y no estoy ejerciendo la iglesia ni ningún cargo ni liderazgo, pero creo que lo que Dios puso por dentro, lo que Dios habló en la eternidad, eso se cumple en la tierra. Entonces delante de Dios sigo siendo lo que Él dijo que yo era. Y estando aquí en este momento, para mí es un gran privilegio y quiero que sepan y que entiendan los que están escuchando y los que nos van a ver por las redes sociales, de que el ánimo de este momento en el cual estamos reunidos no es de pronto de debatir, de que los que hablan de la palabra dicen una cosa, nosotros decimos otra. No, el ánimo es para edificar cada vida y cada oyente. Y en esta hora le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí y gracias a Dios por las personas que van a escuchar el poderoso mensaje de su palabra. Amén. Bueno, a raíz del video yo quisiera que usted me hablara porque la gente comentó mucho, el video lo vio más de 1 millón de personas y bueno, usted dijo que María, que esto, que lo otro. Bueno, yo casi no sé nada de la Biblia, yo solamente estaba ahí con el micrófono. Yo quisiera que le aclarara a ustedes, a todos ellos, los seguidores, sobre ese tema, que no quedó como muy claro. Incluso me habló alguien muy cercano a Luis Toro de que vea que fue un debate. Entonces ya sea usted mismo el que le responda a ellos. Perfecto, lo que pasa es que ese día cometí un error porque siempre yo no fui con el ánimo de debatir ni de... No, fue algo que Dios permitió. Estaba este hombre llamado Jorge, que ya usted lo conocen, el teólogo, que lo quiero y lo admiro tanto por la sabiduría que tiene, porque toda la sabiduría que viene de parte de Dios es buena y tiene mucho conocimiento de la Biblia. Yo lo que estaba era asustado, tenía mucho susto. ¿Por qué? Porque es saber de que hay personas que están más preparadas académicamente, con estudios teológicos, mientras que yo no tengo estudios. Entonces, pido disculpas públicamente en cuanto a una cita bíblica que yo quería que me prestaran una Biblia, pero no había Biblia en el momento. Y fue Deuteronomio 29:15. Quiero decirles que pido disculpas públicamente, no era 29:15, sino 27:15, donde habla que maldito todo aquel que hiciera imagen y se postrare y adorare. Y debido a eso pido perdón públicamente. Bueno, el tema que tocamos del embarazo espiritual y de María está en el libro del Evangelio de Lucas. No digo San porque el San lo colocó el Imperio Romano y la Iglesia Católica. En el Evangelio de Lucas, según San Lucas, capítulo 2, verso 22 al 23. Dice que como era de costumbre que presentaban todo niño varón, era presentado conforme a la ley o al rito. Y todo aquel que rompiese matriz, como ustedes ya saben, matriz o fuente, bueno, la palabra del Señor tiene diferentes traducciones, pero significa lo mismo. Dice que era llamado santo. Cuando Jesús nació, Jesús rompió matriz. Yo no soy mujer, pero yo creo que cuando una mujer tiene un hijo, naturalmente tiene que romper fuente o matriz. Y la mujer que era doncella o virgen, no sigue siendo virgen en ese aspecto, porque ya tuvo su primer hijo. Ahora, María era virgen. María, cuando estaba comprometida para casarse con José, el ángel se le apareció. Ahora, ¿por qué José no se llegó a María? Porque había un propósito de Dios en la vida de María.
de que Jesús nacería, pero no por voluntad humana, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. José no la podía tocar. Pero lo que me impacta es que cuando el ángel se le aparece, le dijo, hasta. Y un hasta es hasta, pero también hay un después. O sea, él iba a nacer, pero después José tenía por obligación que llegase a María, porque era su esposa. Estaba comprometida, se casó con María y llegó a tener sus hijos. Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. No como algunos interpretan que los hermanos son toda la multitud que lo seguían, porque él en cierta ocasión trató de referenciar de que sus hermanos y sus hermanas, su padre, su madre o qué sé yo, bueno, mencionó su madre, eran todo aquel que hacía la voluntad de su padre que estaba en el cielo. Pero naturalmente, como Jesús nació de carne y de espíritu, Jesús tenía más hermanos. Incluso tenía un hermano llamado Judas, otro tenía Santiago, y etcétera. Jesús tuvo sus hermanos común y corriente, y por eso le llamaban el hijo del carpintero o el hijo de José. Jorge ha hablado de eso, pero bueno, también de los otros que hablaban de que Jesús fue católico. Usted decía que no, él dice que sí. Entonces me gustaría también saber sobre eso. Muchas gracias. Sobre que me enseñara eso, para tenerlo más claro. E incluso se le llegó a llamar el hijo del hombre porque José venía del linaje de David. Y Jesús se le llamaba el hijo del hombre porque él, naturalmente había nacido de mujer y era el verbo hecho carne en la tierra. Referente a lo que la pregunta que usted me hace, sí, de que si Jesús fue católico o no fue católico, sí, tengo lamentablemente que decirle, mi querido amigo y hermano que están escuchando este mensaje, que no fue así. No fue así. ¿Por qué? Cuando tú haces parte del gremio, no tienen por qué perseguirte. Tú no tienes problema con ellos. ¿Qué es lo que pasa? Mire, en el tiempo de la antigüedad, cuando Jesús vino a la tierra, estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los maestros de la ley. Estaba el imperio romano en su apogeo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Cristo vino a la tierra, Cristo vino con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? De devolverle al ser humano lo que el ser humano perdió en el huerto del Edén a través de Adán y a través de Eva. Ahora, cuando Cristo vino, el diablo, que el Señor lo reprenda, estaba usando a la gente de la antigüedad. Fue tanto que entró en Judas y el mismo Judas lo traicionó, lo entregó. Ahora, si ustedes me preguntan por qué Jesús no fue católico, sencillamente porque Jesús, el mensaje que traía del cielo era un mensaje diferente al que ya estaba en la tierra. ¿Cuál era el mensaje que estaba en la tierra? Era un mensaje donde se adoraba imágenes, donde se hacía el becerro. Era una trayectoria de una trascendencia de generación en generación que traían, pero Cristo vino a romper con la maldición de la ley y con la maldición del pecado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Jesús llega, lo primero fue que a él lo tildaron de rey. Después lo tildaron de maestro. Y comenzaron ciertas cosas. Yo me imagino que cuando Cristo vino a la tierra, cuando le decían maestro bueno, diría el rey Herodes, rey de Jerusalén, rey de Judá, maestro. Pero ¿maestro de qué y de dónde apareció él? Si él nunca estudió con nosotros. Jesús para ellos fue un aparecido, pero que trajo un evangelio de poder a la tierra, no religión. Porque todo lo que está fuera del sistema de lo que Dios estableció son religiones. Ahora, Jesús nunca pudo ser católico. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese sido católico, Jesús se hubiese sometido al imperio romano. Y Jesús nunca se sometió al imperio romano. Excepto de que cuando estaban cobrando los impuestos, porque quiero decirle, querido amigo y hermano oyente que están escuchando este poderoso mensaje en esta hora, de que sobre las naciones, sobre los reinos, sobre los presidentes, desde la antigüedad hasta hoy, el que ha tenido el dominio sobre la tierra, sobre el mundo, ha sido el imperio romano en la tierra. Pero sobre ese imperio hay uno más poderoso que se llama Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Cristo vino a la tierra,
Cristo trajo un evangelio diferente al que ellos tenían. Creo que la gente se asombra y la gente se admira con la sabiduría que tiene nuestro amigo y hermano Jorge. Que vuelvo y le digo, los saludo y le mando un saludo en el nombre de Jesús y lo quiero mucho. La gente se asombra con la sabiduría, con el conocimiento, con todo lo que él habla. Pero quiero decirle de que la sabiduría y el conocimiento sin el Espíritu Santo de Dios no sirve absolutamente de nada. Es basura. Si el Espíritu Santo estuviera en la Iglesia Católica, yo decía, Jesucristo es católico o fue católico. El Espíritu Santo no está ahí. ¿Por qué el Espíritu Santo no está ahí? ¿Y por qué Jesús no fue católico? Porque Jesús es la transformación viva en la vida de un individuo. Jesús, siendo hijo de Dios, nunca fue, ni será, ni seguirá siendo católico, ni apostólico, y mucho menos romano, porque Jesús era judío. ¿De dónde salió la Iglesia Católica? ¿De dónde salió el Imperio Romano? El Imperio Romano salió de las entrañas de Satanás, del diablo. El diablo parió el catolicismo. Lo parió Satanás en la tierra para confundir a la gente. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis capítulo 18, nosotros vemos de que hay un título que dice la Babilonia o la Gran Babilonia. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis 18, en la Reina Valera dice la caída de Babilonia. ¿Por qué la Biblia compara Babilonia con el Imperio Romano? No hablemos de religión, vamos a hablar del imperio, lo que es el poder, lo que es el dominio en la tierra. Son tan poderosos en la tierra que se creen dioses. Pero mi pregunta es esta: ¿cuántos dioses hay en la tierra? ¿O cuántos dioses hubieron en la tierra? Muchos, pero Dios solo uno. Su reino es eterno. Su reino permanece para siempre y nunca muere. Hoy hay uno, mañana otro, pasado otro, pero no es permanente. No son dioses. Si fueran dioses, a ellos había que obedecer. Ahora, en cuanto a la palabra padre o papa, la Biblia dice que no llaméis padre a nadie en la tierra, porque padre es solo uno, que es vuestro Dios. Sacerdotes, negativo al civil, tampoco son sacerdotes. Los sacerdotes de la antigüedad no tienen nada que ver con los sacerdotes de hoy en día. Los sacerdotes de la antigüedad ministraban en el altar de Dios. Los sacerdotes de la antigüedad tenían sus esposas, sus mujeres. Cuando un sacerdote moría o por X razón estaba viejo y ya no podía ministrar en el templo, el sucesor era uno de sus hijos. Los sacerdotes de hoy en día no se casan. Y Dios habló y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y dijo, juntaos y fructificaos y llenad la tierra. Ahora, si estos sacerdotes de hoy en día fueran los verdaderos, ¿por qué no se casan? Muéstreme los sacerdotes de la antigüedad. Todos tenían sus esposas y sus hijos en sujeción. Empezando por ahí, mire la mentira. Primeramente, mire esta mentira. Ellos nunca tuvieron representación de Dios dentro de sus altares, después que Dios les habló y les dio los mandamientos y les habló. ¿Por qué? Porque cuando Moisés subió al monte alto, cuando bajó se hicieron un becerro. ¿Qué pasó con ese becerro? Moisés se indignó y se llenó de ira. Porque Dios no es imagen. Dios es espíritu y quiere habitar dentro de tu corazón, dentro de cada ser. Dios está aquí en esta hora. Ahora, sigamos con el tema. ¿Por qué Jesús no fue católico? Porque sus seguidores lo hubiesen dicho y se hubieran unido al imperio de Roma que estaba en ese tiempo. Se hubieran adherido a todas las religiones que habían en ese tiempo. De los saduceos, de los fariseos, de los escribas. No. Jesús era clase aparte. Jesús vino a traer un evangelio de salvación. No una religión. El catolicismo es religión, mas no es salvación, no hay vida eterna. ¿Podemos hablar conforme a la Escritura? Claro que sí. Bueno, yo le quería hacer dos preguntitas, pero... Sí. Hay un sacerdote, Luis Toro, en las redes sociales que es muy polémico. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensa de él?
de él, de ese sacerdote que es llamado Luis Toro. ¿Qué piensa usted como pastor, qué piensa de él? Bueno, pues la verdad es que yo personalmente no lo conozco, nunca lo he visto. Pero es muy yo tampoco, pero lo he visto mucho en las redes sociales, me sale por ahí Luis Toro, sacerdote. Entonces yo quisiera que, desde su punto de vista, ¿qué piensa usted de él? A ver, llamémosle Luis Toro, no sacerdote. Sí. O bueno, al menos que esté casado y tenga a sus hijos en sujeción y esté conforme a la escritura. Esté conforme a la escritura. Pero creo que la palabra sacerdote no encaja allí. Los sacerdotes tienen que tener unas cualidades de las cuales habla la Biblia. Y creo que de pronto, como término humano, sí, sacerdote. Bueno, no lo conozco en persona, solo lo he escuchado. Sí, muy polémico. Un amigo mío venezolano me estuvo hablando del padre Luis Toro, creo que se llama. Sí. Y voy a hablar algo con mucho respeto. Mire, lo que pasa es que, como te decía ahora que estamos hablando, la palabra Babilonia significa confusión de muchas religiones. Entonces, ¿qué pasa? De que todo el que hace parte del catolicismo está confundiendo a la humanidad. Es como lo original y la copia. ¿Me hago entender? Siempre va a haber algo original y siempre va a haber la copia. El padre Luis Toro, que creo que va a ver este mensaje, no he tenido la oportunidad ni de conocerlo, no sé quién es ni dónde vive, no sé. Pero escucha este mensaje, padre Luis Toro, donde quiera que esté. Te digo padre del término humano, pero la Biblia muy bien manda que no llaméis padre a nadie en la tierra. Donde quiera que escuche este mensaje, mire, la sabiduría, el entendimiento, no identifica ni quiere entender de que esté en la verdad, no. La verdad se llama Jesús, el Hijo de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Esta es la verdad. Esta es la verdad. ¿Qué es lo que pasa? De que si el padre Luis Toro le enseñara a la congregación y les dijera, mire, Dios, el que hizo el cielo y la tierra, Él no habita en templo hecho por manos de hombre. Dios no está en la católica. Uno diría, wow, está hablando la verdad. Si él dijese, no hay que tener imágenes ni representación de nada porque Dios es espíritu. No hay que tener los velones prendidos en el altar porque Dios es luz y no necesita que lo alumbren. Uno diría, wow, este hombre está... Hasta yo me iría a buscarlo. Me iría y me congregaría en esa iglesia. Pero no. ¿Qué es lo que pasa? De que el padre Luis Toro tiene mucho conocimiento y mucha sabiduría. Y hay un demonio llamado Belcebú que está sobre él y que solamente Dios a través de un hombre puede enfrentarlo. No se trata de debatir, de decir usted tiene la razón, yo tengo la razón, no. Se trata de enseñarle la verdad a un pueblo que está andando a ciega. Pero es polémico el tema porque es muy mencionado el padre Luis Toro. Sí. Pero la verdad no está en la iglesia católica. La verdad está en la Biblia. La verdad se llama Jesús. Ahora, ¿por qué no es la verdad? Porque los dogmas, las enseñanzas, lo dicen todo. ¿Cómo es posible que si una ley natural dice, para tú cruzar hacia el otro lado, espera que el semáforo esté en rojo? Para tú continuar, para tú cruzar al otro lado, sí, que el semáforo esté en rojo, para tú poder pasar. Pero puede venir una persona a decir, no, en verde yo lo he pasado muchas veces y no me ha pasado nada. Sí, está bien, no te ha pasado nada. Pero la ley natural es que hay que ser cuidadoso de lo que ya está establecido. Dios estableció de que Él es espíritu. Dios estableció de que no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué se le ora a María? ¿Por qué se le pide a María? Dios no comparte su gloria con nadie. De Él es la gloria. De Él es la honra. Cuando yo le estoy dando honra, gloria, oculto a otra criatura que no es Dios, ahí está el problema. Entonces, no hay que creerle al padre Luis Toro, hay que creerle a lo que está escrito en la Biblia. Y el padre Luis Toro debe de arrepentirse y convertirse al evangelio, si Dios le da la oportunidad de hacerlo, porque de Dios es el poder.
Y ese padre tiene mucha gente que lo defiende y que, mejor dicho, Alguien llegó allá donde él le dijo que por qué él no se casaba. Y él le dijo que no porque Dios le daba el don de casarse y de no casarse y él escogía de no casarse. ¿Qué tan cierto es eso? Mire, Que Dios da dones para no casarse. lo que pasa es que, por ejemplo, Pablo Escobar, cuando estuvo aquí en vida, hizo muchos males. Pablo Escobar, a través de los males que hizo, regaló muchas dádivas. La gente que estaba a favor de él era porque él logró con dádivas ganarse el corazón de ellos. Y también lo van a defender. Pero no quiere decir que porque lo defiendan esté en la verdad. Pablo Escobar regaló un barrio entero por allá por donde yo vivo. sí, lo defiende, ¿no? La gente decía, wow, mi papá Pablo Escobar, y lo defendían. Eso no identificaba ni quería decir de que Pablo Escobar estaba haciendo bien. No, él estaba haciendo mal. Lo mismo pasa. Aunque la gente lo defienda, no es la verdad y se acabó y punto. La verdad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La verdad es Jesús. Ahora, usted me hizo una pregunta que por qué no se casaba. Sencillo. En el libro de Romanos capítulo 1, verso 22, escuchen bien, los que defienden pero que no leen. Porque hay dos diferencias. Hay una diferencia de tú creer lo que escuchas y no saber lo que hablas. Yo le aseguro que cuando Dios le abre el entendimiento al ser humano, independientemente del lugar donde esté, de la iglesia donde esté, Dios le abre el entendimiento, la persona va a tener la capacidad de darse cuenta en el error que estaba. Por ejemplo, si Dios habló y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y dijo, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando yo hago eso, yo estoy tratando a Dios de mentiroso. Ahora, quieren tomar una excepción que hubo con el apóstol Pablo, que hablando de lo que estamos hablando del conocimiento, me gustaría tocar ese tema también. Ellos defienden al padre Luis Toro. Claro, lo defienden. Pero ¿por qué ellos no leen? Ellos hablan de lo que escuchan, mas no de lo que saben. Si ellos leyeran y entendieran que la misa a los muertos es una mentira, ahora vaya a rezar la muerte pero no pague dinero. No, hay que pagar. Vaya a bautizar a un niño pero no pague dinero. No, hay que pagar el bautismo del niño. Cuando la Biblia dice que creyera y fuera bautizado, pregúntele a un bebé si cree. El bebé no le va a decir, yo creo o no creo. No sabe nada porque es una criatura recién nacida. Ahora, el no casarse va en contra del mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo, Satanás, es tan astuto que como tiene a la gente cegada en su razonamiento, en la letra, en lo que conocieron, en lo que ellos creen que es así, lo lleva a ese estado a entender de que así están bien. Y es una mentira. Porque mientras tú no te casas, tú practicas cosas fuera de lo que Dios estableció. Ahora, no te echo la culpa, padre Luis Toro, de que no te cases. No te echo la culpa. El problema no está en que yo te eche la culpa a ti. El problema está en que ya Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Y me gusta este tema. El libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 22. Capítulo 1, verso 22. A mí me gusta hablar con la Biblia. No me gusta hablar palabras huecas y cosas sin fundamento. Dice así: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Escuche bien. Y en el verso 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad. Escuche bien, no lo estoy diciendo yo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Ya le dan honra a María, que ninguno de la generación que vivimos y que existimos conocieron a María. Nadie sabe cómo era María. Le dan honra, ¿cuántos que adoran a María, a San Pancracio, a San Cocho, a San Cudo, a cantidades de santos que no se sabe cuál es el verdadero? Y en el verso 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún
sus mujeres también cambiaron el uso natural, que es contra la naturaleza, las lesbianas. Vamos para allá, que Dios, la Biblia está hablando claro. Y los hombres se entregaron en su lascivia hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos. Entonces mi pregunta es esta: si Jesús hubiese sido católico, ¿por qué está prohibiendo estas cosas cuando él las hubiera aprobado? Eso es una mentira grande. Bueno, eso es bueno que aclare ese punto. Por eso, cuando ya se llegó al fin del caso, ¿qué terminaron ellos haciendo? Mire, Saulo de Tarso era un ciudadano judío, de padre judío, pero Saulo de Tarso nació en Roma. El problema no es tu nacionalidad, el problema es lo que tú aprendas estando en ella. Pablo tenía la nacionalidad romana, él aprendió las costumbres y todo lo de Roma. Cuando el evangelio llegó a la tierra, que Cristo vino, como él ya tenía sus enseñanzas, sus culturas, comenzaron a perseguir a los evangélicos, a los cristianos. Entonces, ¿qué contradicción? Si Cristo fue católico, ¿por qué los católicos lo perseguían? ¿Por qué los judíos que lo rechazaron lo perseguían juntamente con el Imperio Romano? Porque el Imperio Romano tenía dominio sobre toda esa sociedad judía. ¿Por qué lo perseguían si Jesús era católico? No tenía por qué perseguirlo. Y fue tanta la persecución que Saulo de Tarso, siendo ciudadano romano, comenzó a perseguir a los cristianos. Y no solo a perseguirlos, sino a consentir la muerte de ellos y a matarlos también. Pero cierto día, cuando iba a matar los que estaban en Damasco, dice que se le apareció una luz, se le apareció el Cristo de poder y lo transformó y lo cambió. Automáticamente, cuando lo transforma y lo cambia, Saulo de Tarso salió de esa tradición. Y salió de la tradición y comenzó a seguir a Jesús. Lo que Jesús quiere es que todos los que están envueltos en las tradiciones salgan de ahí para que lo puedan conocer a Él. Ubay Shakima. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de estos mensajes no es discriminando a nadie, no, porque yo creo que Dios nos sacó a nosotros del vientre del catolicismo. Yo era católico. Conforme a la tradición terrenal, yo era católico. Yo creo que tú también fuiste católico. Porque esa fue la religión que nos enseñaron nuestros padres. Pero no es la verdad. La verdad se llama Jesús cuando se manifiesta en la vida de un ser humano. Entonces, cuando Jesús vino, lo primero que comenzó fue a eso, a traer un evangelio diferente al que ya estaba establecido. Y Saulo de Tarso, que perseguía y mataba a los evangélicos, se convirtió y dijo: todo el conocimiento que tuve, todo lo que aprendí de Roma, todas las tradiciones son basura, son cosas terrenales que no pensé yo que podía dejar con tal de ganar a Cristo. Y comenzó a defender a Jesús y se convirtió enemigo de los judíos y de los católicos de ese tiempo. Fue tanto que a Pablo en Roma le metieron una golpeada, hermano, que lo dejaron casi por muerto. Y cuando él dijo que era ciudadano romano, mas no ya con la costumbre romana, ellos se asustaron y lo pusieron en libertad. Entonces Jesús nunca fue católico, ni lo será. Y creo que ya como para combinar un poco, quiero que miremos aquí algo muy poderoso que hablamos ese día ya en el centro con el hermano Jorge. Que creo que el hermano Jorge dijo que cómo me atrevía yo a decir que la Iglesia Católica era la gran ramera, ¿se acuerda? Sí. Vamos a comprobarlo por la palabra, por la escritura. Por eso es que usted nunca va a encontrar un sicario que haya sido transformado en el catolicismo. Nunca va a encontrar usted a un borrachón que haya dejado de beber siendo católico. Nunca va a encontrar usted a una mujer, bueno, la Biblia habla de prostituta, vamos a mencionarlo así con el respeto que se merecen, que deje de prostituirse siendo católica, porque Dios no está en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la catatumba del diablo y la guarida de todos los demonios, lo dice la Biblia. Y otra cosa que le quería decir, querido amigo y hermano, que no hay peor ciego que el que no quiera ver.
La Biblia es la que tiene la razón. Apocalipsis capítulo 18. Vamos a mirar qué dice el capítulo 18 de Apocalipsis. Dice así. Capítulo 18, verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y el verso 5 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y si seguimos leyendo todo para abajo, nos vamos a dar de cuenta de que Dios está hablando, pero vamos a ir al grano directamente. Apocalipsis 18, verso 20 y verso 24. Escuchen bien y presten atención. Dice, alégrate sobre ella, cielos, y vosotros los santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¿Cómo así que se alegren los profetas y los santos? Porque Dios ha hecho justicia en ella. ¿Sabe por qué Dios va a hacer justicia del Imperio Romano? Porque en la Santa Inquisición, que si no estoy tan mal, creo que fue en el 1475 al 78, todos esos cristianos seguidores de Jesús fueron muertos de la peor manera. Y aún todavía siguen siendo abominación del Imperio Romano. Porque cuando tú perteneciste a la religión romana, o católica como quieran llamarle, y Jesús se te revela y tú sales de ahí y comienzas a seguir a Cristo y una vida diferente, el diablo se enoja. Y lo primero que dicen es que tú eres un protestante, que tú te torciste. Y cantidades de cosas hablan. Entonces, el verso 24 para terminar dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Escúchalo bien. Y tú me dirás, pero ¿dónde habla el catolicismo? Si te empiezo a mostrar todos los síntomas, porque hay síntomas antes que llegue la enfermedad. Ay, me duele aquí. Ay, me duele aquí. Cuando vas a ver tienes un cáncer y el cáncer ya es terminal. Si tú te pones a leer Apocalipsis 18, te vas a dar de cuenta de que los mercaderes de la tierra que se hacían imágenes, estampillas, todo eso caerá, porque Dios tiene pleito con el catolicismo desde que crucificaron y mataron a su hijo hasta el sol de hoy. Y dice que Dios hará justicia de la sangre que fue derramada de sus profetas y de sus santos apóstoles. Entonces, en la Santa Inquisición, lo primero que hacían era que tomaban leones de 2, 3 días de hambre, cogían los cristianos, protestantes como les llaman, y les soltaban los leones, fieras hambrientas para que se los comieran. A otros los enterraban dejándole la cabeza afuera para que los leones los comieran. Y así sucesivamente. El Imperio Romano y Dios son enemigos. Roma es enemiga de Jesucristo y del Dios del cielo. Si no se convierten, se arrepienten y vienen a Cristo, no tendrán salvación. La ira de Dios está que se manifiesta sobre el catolicismo. Y la sentencia del catolicismo está en Apocalipsis capítulo 18. Y que lo desmienta el que quiera, porque escrito está. Jesús nunca fue católico. Bueno, muchas gracias, Pastor Vladimir, por hacernos la visita aquí en la instalación de Sabana Estéreo. Y bueno, por acá la orden, cuando quiera. Y gracias por ese lindo mensaje. Amén. Bueno, nos vemos en una próxima.